esta enseñanza. Muy bien, entonces, como lo saben, todo esto está enmarcado dentro de nuestro estudio que lleva por título ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Ese es el título de nuestro estudio, el retrato bíblico del Espíritu Santo. Ahora, como lo vimos, la primera vez hablamos de la importancia de conocer al Espíritu Santo. La segunda sesión estuvimos hablando de el Espíritu Santo, ¿cierto? Los símbolos, las figuras o la forma en la cual se muestra el Espíritu Santo a lo largo de las Escrituras. Y en tercer lugar, hablando de la labor del Espíritu Santo dentro de la creación. Hoy nos toca a nosotros hablar del Espíritu Santo en la revelación de Dios. Y como bien lo saben, estos estudios tienen una forma bien, digamos, didáctica, clara, hecha, pensada en niños, que es la idea de los catecismos, de preguntas y respuestas. Entonces vamos a estar respondiendo algunas preguntas con respecto a esta temática y eso es lo que vamos a estar desarrollando durante esta mañana. La primera pregunta que vamos a estar resolviendo es esta. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la revelación? Y la revelación es un término muy importante porque también tristemente es muy manoseado hoy, hablando de que yo tuve una revelación. Algunas personas dentro de la iglesia dicen, bueno, yo recibí revelación de Dios, se me dio una revelación. Y bueno, ¿qué es revelación? ¿Qué significa revelación? La verdad es que la revelación es la forma en la cual el Dios uno y trino, siendo excelso, majestuoso, se da a conocer a un ser humano que es pecador, débil y caído. Ahora bien, como nosotros nos encontramos, todos aquellos que hemos sido creados, luego de la caída de Adán nos encontramos en una condición realmente triste, en una condición caída, de muerte espiritual. La verdad es que para nosotros es imposible poder conocer a Dios, producto justamente de la limitación del pecado. Entonces, qué es lo que Dios hace? Es darse él mismo a conocer. El hombre, por su condición caída, no puede llegar a conocer a Dios. No puede ver lo evidente, porque está en una condición caída. Y es por eso que Dios mismo toma la iniciativa y se da a conocer. Y eso, ese darse a conocer, es conocido como la revelación. Entonces, ¿qué podríamos concluir? ¿Qué es la revelación? La revelación es lo que Dios hace por el puro afecto de su voluntad, es decir, voluntariamente, a la hora de darse a conocer al ser humano que creó. ¿Ok? Eso es la revelación. Dios dándose a conocer. Nosotros hemos hablado ampliamente de que no hay manera en la cual el ser humano pueda, por sus propios méritos o esfuerzos, pretender conocer a Dios. De hecho, todos esos intentos han sido fracasados. De ahí surge la idolatría, ¿cierto? La desviación que surgió con los años dentro de la Iglesia católica, apostólica y romana en lo que respecta a la idolatría, o como le llaman ellos, veneración de santos, etcétera. Toda esa deformación es el hombre intentando acercarse a Dios, dejando de lado lo que Dios ha dicho al ser humano. Entonces, cuando el hombre intenta buscar conocer a Dios, la verdad es que va a fracasar porque ese intento está cimentado en el centro de la intención, que es el propio conocimiento de Dios. Es decir, el ser humano quiere conocer a un Dios que gira en torno a él. Y por esa razón, obviamente, cuando el hombre se empeña en esa tarea, va a salir trasquilado, va a salir perdiendo. Entonces, por eso es importante entender que es Dios quien se da a conocer a sí mismo por medio de lo que conocemos como la revelación. Eso es lo que significa revelación. Dios dándose a conocer a un hombre, a un ser humano que no puede conocerle de una manera personal, digámoslo. Es así, ¿cierto? Como podemos ver este pasaje, 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, donde se nos muestra la condición en la cual está Dios. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, ¿se da cuenta? A quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Dios, un Dios santo, excelso y sublime, no puede ser visto, no puede ser contemplado o conocido por un ser humano caído. Y ese es el motivo por el cual es necesario, obviamente, que Dios mismo
se dé a conocer. Él habita luz inaccesible. Nadie puede acceder a esa luz, pero Dios se da a conocer a sí mismo. Y ahí nos encontramos con esta verdad en su palabra, por ejemplo, en el Salmo 9, verso 16, donde dice, el Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio, el impío es atrapado en la obra de sus propias manos. Entonces aquí nosotros nos encontramos con esta premisa importante, el Señor se ha dado a conocer. No es que el hombre quiera conocer, tal vez quiera, pero insisto, siempre con fines egoístas, ligados a su hedonismo, a su amor propio, pero es Dios realmente quien se da a conocer al ser humano. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, refiriéndose obviamente a la segunda persona de la deidad, a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Entonces nadie ha visto jamás a Dios. ¿Se da cuenta? El pasaje que vimos anteriormente en 1 Timoteo 6:16 dice que Él habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Y en el Evangelio de Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. De manera que esa es una verdad importante, nadie ha visto jamás a Dios. Al Dios hecho hombre, si lo vieron, lo contemplaron en su momento las personas que estuvieron ahí en los alrededores del reino de Judá en aquel tiempo. Ellos sí pudieron verle en la persona del Hijo. Por eso, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor Jesucristo le responde, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocen. Dando a entender que el Padre habitaba en él. Él es la imagen del Dios invisible, según lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. El Hijo es la imagen de Dios, es quien nos da a conocer la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios Santo no puede ser conocido a plenitud, por eso el Hijo vino. Pero también hay otra forma en la cual Dios se dio a conocer al ser humano, ¿ya? Y es la que vamos a estar revisando hoy en esta situación o en este día particularmente. ¿Ok? Entonces, nadie puede conocer a Dios. Dios se da a conocer, como decía el Salmo. Dios se ha dado a conocer. El Señor se ha dado a conocer. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuál es la persona de la Trinidad? ¿Cuál persona de la Trinidad está encargada de dar a conocer la divinidad? Y la respuesta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esta persona de la deidad, esta persona de la deidad que tiene un rol importante, sigiloso, tal vez un poco silencioso, pero que siempre ha estado presente, cumple un rol fundamental en todo esto. La revelación no sería posible sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien da a conocer al Hijo. Él está encargado de dar a conocer al Hijo. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó hace más de 2000 años atrás, vivió en este mundo, pero su alcance, el impacto que él tuvo, en realidad no fue tanto en función y pese a haber hecho muchas señales, pese a que grandes multitudes le seguían. Uno siempre se pregunta, bueno, ¿dónde estaban los 5000 y los 4000 que alimentó? Por lo menos ahí en promedio tienen que haber habido unas 7000 personas, si consideramos algunos que tal vez se repitieron. Pero ¿dónde estaban esos cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado? ¿Por qué su ministerio, la verdad, no tuvo un alcance tan importante al principio, en la primera etapa, en el tiempo de la etapa de la popularidad de Jesús? Claramente muchas personas le seguían, pero al poco tiempo la dura palabra que él enseñaba, porque él no enseñaba sobándole el lomo a las personas, acariciando a las personas, sino que le llamaba y confrontaba, le llamaba al arrepentimiento y confrontaba su condición. Y eso obviamente al pecador no le gusta, de manera que paulatinamente muchas personas comenzaron a dejar de seguir a Jesús. Entonces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no fue tan impactante. ¿Cuándo vino el impacto del ministerio del Señor? Luego de la ascensión, a partir del día de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende con poder sobre sus discípulos. De ahí en adelante el nombre de Cristo es conocido, de ahí en adelante el Evangelio comenzó a ser extendido desde Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero
Eso ocurre desde que el Espíritu Santo viene. Si el Espíritu Santo no hubiese venido, eso no hubiera ocurrido. De manera que el Espíritu Santo es el encargado de dar a conocer a Jesús. Y Jesús, el Hijo, es quien dio a conocer al Padre. Por tanto, nadie podría hoy por hoy, en el año 2020, conocer al Hijo, a Jesús, y al Padre, si no fuera por el Espíritu Santo que ha estado obrando desde siempre, testificando de Cristo y dando testimonio a la vez del Espíritu, o sea, perdón, de el Padre. Entonces eso es muy relevante. El Espíritu Santo trasciende el tiempo, trasciende los lugares. Y esa es la gran diferencia con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él, el Señor Jesucristo, vino a dar a conocer a Dios personalmente, pero este testimonio estaba reducido a un tiempo específico, a un lugar específico. Mientras que el Espíritu Santo trasciende el tiempo y al espacio, testificando al Hijo y al Padre, a toda nación, en toda lengua, en todo tiempo. De manera que es el Espíritu Santo quien ha permitido que hoy tú y yo oremos en el nombre de Jesús al Padre. Si no fuera por esa obra que Él continúa haciendo en nosotros, no podría ser eso posible. Entonces, el Espíritu Santo tiene un rol fundamental dentro de la revelación divina. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer al Hijo y no podemos conocer al Padre. El Hijo dio a conocer al Padre, el Espíritu Santo da a conocer al Hijo y por tanto también al Padre. Así lo dijo el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 27, donde Él señala, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. En ese tiempo nadie conocía realmente al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Había una simbiosis, llamémoslo así, entre el Padre y el Hijo en función a su conocimiento, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. De manera que la única forma de conocer al Padre es por medio del Hijo. Pero, ¿cómo podremos conocer al Hijo? Juan capítulo 15, versículo 26, el mismo Señor Jesucristo nos muestra cómo eso va a suceder o cómo sucede. Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo está declarando que el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, quien vendría, a quien Él iba a enviar del Padre. Eso también es algo que vamos a estar revisando próximamente, cuál es la relación entre la Trinidad, cuáles son los roles en función a la misma Trinidad, cuál es la función del Espíritu Santo en función al Hijo, con función al Padre, etcétera. También lo vamos a estar revisando en su momento. Pero por lo pronto este pasaje nos muestra que es el Espíritu Santo quien procede del Padre, el que da testimonio ¿de quién? Del Hijo. Y como da testimonio del Hijo, claramente también habla y habla del Padre. Así que eso es lo que vemos nosotros ahí. ¿Ok? También Juan, primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice esto: este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces el Espíritu da testimonio de que Jesucristo vino. ¿Ya? Eso es muy importante. Y como da testimonio de Jesucristo, también da testimonio del Padre, porque el Hijo vino a dar testimonio del Padre. Entonces, de esa manera se cierra el círculo de la revelación, teniendo una labor fundamental, el Espíritu Santo, dentro de la labor de revelar, de dar a conocer al Dios uno y trino. Ok, entonces, habiendo respondido eso, vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es un poquito más familiar porque, como les comentaba, ya analizamos algo de esto en el discipulado doctrinal. ¿De qué manera el Espíritu Santo revela al Dios Trino? Y la respuesta es básicamente de dos formas, según ya lo habíamos analizado. La revelación general, ya, la revelación general, que consiste en la creación, ya, en la naturaleza. Recuerden, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es lo que dice el Salmo 19. También el mismo Pablo a los romanos le dice que el eterno poder y deidad de Dios queda claramente visible a través de las cosas creadas. De manera que la creación es el hecho que todo esté creado de la forma en la cual está, es un testimonio, es una revelación de Dios, pero esta revelación es general en el sentido de que tiene un contenido general y además tiene un objetivo de notificar a todos los seres.
de que Dios existe, de que Dios es tal y que Él tiene poder y eternidad. Entonces la creación correspondería a la revelación general. La historia, recordemos esto, dentro de la historia de la humanidad, nosotros podemos ver la intervención de Dios y eso también es un testimonio de la revelación general, ¿ya? La historia, cómo Dios ha castigado pueblos y estos pueblos han desaparecido completamente, cómo es que Dios rayó de la tierra, eliminó de la tierra a todos aquellos que se opusieron ante Él, y eso da testimonio de que Dios verdaderamente es real. Cuando todavía los babilonios no habían tomado cautivos a los judíos, ya Dios había dicho que este pueblo iba a ser vorazmente castigado, y así fue como los medios y los persas destruyeron a los babilonios. Entonces, la misma historia, el desarrollo de la historia, ha ido comprobando que Dios existe y que sus promesas y sus decretos se cumplen. Entonces, la historia en ese sentido también es un elemento de la revelación general. Y por último, tenemos el testimonio interno, y con el testimonio interno nos referimos a la conciencia de pecado que existe en cada persona que pisa la tierra. Todos, sean creyentes o no, tienen una concepción moral y ética. Y esa concepción moral y ética proviene de la imagen de Dios que está esculpida en el ser humano. Recordemos que Adán fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Adán peca, esa imagen se corrompió, esa imagen fue ensuciada con el pecado, pero aún así quedan atisbos de esa naturaleza o de esa conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, conforme a la imagen de Dios impresa en el ser humano. Entonces, el testimonio interno, cuando una persona que no conoce a Dios sabe que robar es malo, porque eso está en su ADN, digámoslo así, ADN espiritual o de conciencia moral, la verdad es que cuando eso ocurre está dando testimonio de que Dios realmente existe y que le creó. Eso está dentro de lo que se conoce como la revelación general, ¿ok? Ya, esa revelación general, el Espíritu Santo tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque pese a que esta está, sin la obra del Espíritu Santo, la persona no puede comprenderla plenamente. Y es lo que ocurre, es lo que ocurre. Por ejemplo, nosotros quienes hemos nacido de nuevo, quienes nos hemos arrepentido y creído en el Evangelio, cuando vemos la creación, nos admiramos del Dios majestuoso que tenemos por su perfección. Pero hay personas que se dedican a eso. Hay biólogos que se dedican a revisar, bioquímicos que se dedican a revisar toda lo que son la composición celular y todas esas cosas. Sin embargo, ellos no pueden ver lo que nosotros vemos, pese a que no tenemos el conocimiento que ellos tienen. ¿Por qué razón? Porque hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos muestra y potencia la visión que todos tienen para poder contemplar al Dios único y verdadero en medio de esa creación. Ya, entonces el Espíritu Santo cumple un rol importante dentro del reconocimiento de la revelación general. Y por otro lado tenemos la revelación especial. La revelación especial es aquella que es especial porque el contenido era especial, y a la vez no tan solo eso, sino que también a las personas a las cuales se les reveló eso eran específicas. Por esa razón se le conoce como revelación especial. Ahora, dentro de esas tenemos, dentro de lo que la Biblia nos muestra, sueños, visiones, teofanías, que son, digamos, apariciones, no apariciones reales, porque como lo vimos recién en unos pasajes de Dios, nadie lo vio jamás, sino que eran manifestaciones de la gloria y la presencia de Dios, aunque no era la sustancia misma de Dios. Pero estas teofanías o apariciones de la majestad de Dios también fueron revelaciones especiales que Dios dio a su pueblo. Por ejemplo, tenemos nosotros lo que se conoce como la nube que estaba que acompañaba al pueblo hebreo mientras estuvo en su peregrinaje en el desierto, esos 40 años. Es lo que tiene que ver con la Shekinah, como se conoce, esa nube que guiaba al pueblo de día y esa columna de fuego que guiaba a ellos de noche. Entonces esa también es una revelación de Dios, una revelación especial de Dios para ese pueblo en ese momento oportuno. Y también tenemos la revelación de Dios hablando directamente con las personas en el Antiguo Testamento, no tan solo a través de sueños y visiones, sino
apareciéndoseles con estas teofanías o viendo un atisbo de su majestad y también hablándoles, como fue el caso de Salomón, como fue el caso también de Manoah y así sucesivamente. Bueno, entonces podríamos resumir esto nosotros en qué? Podríamos resumir que la forma en la cual obra el Espíritu Santo, o más bien de qué manera el Espíritu Santo revela al Dios Trino, es por medio de dos cosas, la naturaleza y la Biblia. Y aquí en la Biblia vamos a agrupar todo lo que tiene que ver con la revelación especial, sueños, visiones, teofanías y hablando directamente, ¿ok? Y vamos a estar hablando de eso un poquito más en detalle a continuación. Pero básicamente podríamos decir que en la naturaleza y en la Biblia nosotros vemos que el Espíritu Santo revela al Dios Trino, ¿ok? Edwin Palmer dijo lo siguiente: por revelación entendemos el acto de Dios por medio del cual da a conocer al hombre ciertas cosas que estaban ocultas y se desconocían. Esto ocurre en dos formas, por medio de la naturaleza y por medio de la Biblia, como ya lo mencionábamos. Ahora, luego de eso, vamos a la cuarta pregunta. Ya hablamos de que Dios se da a conocer por medio de, perdón, el Espíritu Santo da a conocer al Dios unitrino por medio de qué? Por medio de la revelación general y por medio de la revelación especial. Ahora bien, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo para dar conocimiento del universo y del Creador? ¿Ya? Esto es importante. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo para dar conocimiento del universo y del Creador? Hablamos de la revelación especial y de la revelación particular, pero en realidad, ¿cómo obra el Espíritu Santo por medio de esos elementos? Y son tres cosas que realiza el Espíritu Santo, amados míos. La primera es que el Espíritu Santo muestra la verdad por medio de la revelación general, que es lo que contemplamos, ¿cierto? La revelación general primeramente, esa que está al alcance de todas las personas. Todos pueden ver el cielo azul, todos pueden ver lo poderoso, fuerte y también majestuoso que es el mar, y con eso se puede reconocer a un Dios majestuoso. Entonces todos tienen acceso a eso, pero el Espíritu Santo realiza la obra de mostrar la verdad por medio de esa revelación. El segundo punto es que proporciona la Biblia, proporciona las Escrituras. Ya entendemos que cuando Él da la Biblia, cuando el Espíritu Santo da las Escrituras, podemos nosotros de mejor manera comprender la creación. Y por último, el tercer punto importante que hace el Espíritu Santo para dar a conocer a Dios es actuar al interior del hombre para que pueda ver estas dos verdades. Es decir, ¿el Espíritu Santo muestra la verdad por medio de la revelación general? Sí, pero si el Espíritu Santo no obra internamente en la persona, no puede ver realmente que esto sea así, o Yo no entré puede como ver Huawei. a Dios ahí. No sé por ¿Ya? qué no. Entonces, denme un segundo. Ahí sí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Entonces nosotros nos vemos que estas son las tres cosas que realiza el Espíritu Santo. Muestra la verdad por medio de la revelación general, proporciona la Biblia, las Escrituras y en tercer lugar, actúa al interior del hombre ¿para qué? Para que el ser humano pueda reconocer que la revelación general es la revelación de Dios, del Dios Trino, y también que la Biblia es la revelación del Dios Trino. O sea, el Espíritu Santo muestra, no tan solo da estas dos revelaciones, la especial y la general, sino que también viene dentro del ser humano con el fin de dar a conocer, cuál es qué significan estas dos revelaciones, ¿ok? Entonces, Edwin Palmer continúa señalando lo siguiente. Aló, pastor, tengo una duda. Nicole, cuénteme. Disculpe interrumpirlo. No se preocupe. Lo que Diga. pasa es que, volviendo al ítem anterior, no sé si puede retroceder, por favor. Era algo de que el Espíritu Santo trabaja en el hombre. Entonces yo tengo una duda de por qué en algunas personas sí trabaja el Espíritu Santo y en otras personas no. ¿En qué se basa eso para saber lo que le estoy consultando? Perfecto. Mira, el Espíritu Santo lleva la revelación especial y la revelación general al entendimiento de la persona en la cual ha regenerado. ¿Ok? O sea, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son aquellos que van a ser salvos. O sea, solo las personas
que son salvadas pueden comprender ambas revelaciones guiados por el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué no? Porque esas personas no creen en Cristo. Ese es el motivo por el cual no. Mientras que el Espíritu Santo revela la majestad de Dios por medio de la creación a aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados. Entonces, esa es la razón, básicamente. Ahora, hay un concepto también importante que no podemos dejar de lado, ¿cierto? Que es el hecho de que la elección soberana de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. El hombre no quiere conocer realmente a Dios porque no está dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Entonces, por esa razón, al Espíritu Santo obviamente no le va a revelar nada. Pero eso es dentro del ángulo de la responsabilidad del hombre. Pero también está el otro ángulo importante, que es la soberanía de Dios, en el cual recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11. El Hijo es revelado a quien el Padre se lo quiere revelar. Entonces ahí están esos dos temas. ¿Por qué razón no todas las personas entienden la revelación general y la revelación especial? Es porque obviamente el Espíritu Santo se la revela a aquellos que han de ser herederos de la salvación. ¿Por qué la gente no la recibe? Una, porque no quiere conocer a Dios. Y en segundo lugar, viéndolo desde la perspectiva de Dios, porque obviamente Él simplemente no se lo quiere dar a conocer. Nunca olvidemos esas dos cosas que son relevantes: la responsabilidad del hombre, el deseo del hombre y también lo que tiene que ver con la soberanía de Dios. No olvidemos que Pablo le dice a los romanos, en Romanos capítulo 1, que habiendo tenido la revelación por medio de la creación, el hombre no le dio gracias a Dios y se envaneció en sus propios razonamientos. Y por esa razón Dios los desechó. Entonces, esa es básicamente, hermana, la idea por la cual no todos los hombres reciben, no todas las personas reciben la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. El creyente sí lo va a hacer. Ahora, si uno ha nacido de nuevo, el proceso de aprendizaje es largo, es largo. O sea, no porque algo no entienda hoy, no lo voy a entender mañana. ¿Ya? Eso es importante. Pero eso en el caso solamente de aquellos que han nacido de nuevo. Pero quienes no han nacido de nuevo no tienen posibilidad de conocer al Dios Trino por medio del Espíritu Santo. Así que eso, hermana. Muchas gracias, pastor. Como siempre, muy agradecida. Ok, hermana. Entonces, continuamos con... esto es, creo que no lo leí. Bueno, Edwin Palmer continúa diciendo: es interesante advertir que incluso la primera revelación, refiriéndose a la revelación general, no se puede captar bien sin conocer la revelación especial, que es la de la palabra de Dios. Y sin el poder iluminador, y este concepto, guárdenlo por ahí, iluminador, porque lo vamos a estar revisando, del espíritu en la mente del hombre. ¿Ok? O sea, es interesante advertir que incluso la primera revelación, la revelación general, no se puede captar bien sin conocer la revelación especial y sin el poder iluminador del espíritu en la mente del hombre. Ahora, vamos con la quinta pregunta. ¿Cuál es la revelación más importante y de mayor trascendencia? Vimos nosotros que la revelación general, la revelación dada a través de las cosas creadas, no es suficiente para la salvación. Simplemente muestra la condición del ser humano, la condición de pecado, simplemente muestra que Dios es un Dios creador y como creador y dueño de todo también es un juez. Pero la revelación general dada por medio de la creación, la verdad es que no produce salvación al ser humano. Ahora bien, la revelación especial dentro de ella, nosotros nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con sueños, con visiones, con teofanía y con mandamientos directos dados por Dios. Ahora bien, de todas esas cosas que Dios dio por intermedio del Espíritu Santo, ¿cuál es la más importante y de mayor trascendencia? Y aquí viene la respuesta clara y enfática. Y estas son las escrituras. Estas son las escrituras. La palabra de Dios escrita es mucho más importante que cualquier cosa en el sentido de una, comillas, revelación. ¿Ok?
Eso es importante. Nosotros tenemos un ejemplo bien vívido, que es el del apóstol Pedro. El apóstol Pedro estuvo con el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro vivió con él 3 años aproximadamente, estuvo con él día y noche, experimentó muchas cosas, pero e incluso recordemos que él fue uno de los que acompañó al Señor Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. También estuvo presente él en el monte de la transfiguración, cuando el Señor se revistió, más bien se manifestó lo que estaba dentro de él, toda su divinidad, y él pudo, el apóstol Pedro, junto a Jacobo y a Juan, contemplar la gloria del Señor. Tuvo esa visión, esa revelación, se le dio a él. Sin embargo, el mismo apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1 que es más importante la palabra profética, más segura, que es las escrituras. O sea, Pedro decía, yo tuve revelación, vi cosas, pero lo más importante es lo que está escrito, lo que está escrito. Y vamos a estar un poco meditando en respecto a eso, por qué la palabra de Dios es más importante que las revelaciones que hubo en la antigüedad. ¿Por qué? Sabemos que Dios habló con Adán, ¿cierto? Dios habló con Adán y habló con Moisés y habló con otras personas. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos se hubieran olvidado? Muchas veces nosotros nos ocurre, conversamos con personas y tenemos una conversación con alguien y de pronto pasa un tiempo y la persona nos dice, ¿te acuerdas cuando conversamos esto? Y uno no tiene idea de lo que conversó, no se acuerda lo que dijo, no se acuerda del contexto siquiera. Imagínese si Dios hubiese dejado eso a la memoria de Moisés simplemente, o a la memoria de las otras personas que tuvieron una relación con él. La verdad es que no tendríamos ninguna certeza. Si no fuera por la palabra de Dios escrita, nosotros no tendríamos noción de cuáles fueron las palabras salidas de la boca de Jesús y de sus enseñanzas, si no existiera eso. Si se hubiese tan solo transmitido de generación en generación, sabemos que eso se hubiese perdido. Gran parte tal vez de lo que fue la enseñanza del Señor hubiese sido, digamos, se hubiese perdido, se hubiese olvidado, porque era mente frágil. Todos nos olvidamos de las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era importante que Dios, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo, dejara algo. Y eso, ese algo, en lo cual aparecen las palabras de Dios, es la Escritura. Por esa razón, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Solo en ella encontramos la voz de Dios, palabra por palabra e idea por idea. ¿Ok? Idea por idea. Muchas veces nosotros hemos sentido de alguna forma que Dios nos lleva, Dios nos mueve a algunas situaciones. Dios nos está guiando a algo, pero pasado un tiempo recordamos esa situación cuando Dios nos guió a algo puntual, pero no nos acordamos tal vez de qué fue lo que Dios nos guió literalmente, porque nuestra mente es frágil. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura, la cual no cambia. Y ahí es importante ver la obra del Espíritu Santo en su palabra, en la palabra de Dios. ¿Ya? Eso es fundamental. La palabra profética más segura la encontramos en su palabra. ¿Dios puede hablar hoy? Sí, Dios puede hacerlo. Nadie puede limitar a Dios. Si Dios quiere hacerlo, Dios lo hace. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener certeza de que lo que Dios está diciendo ahora no es Dios y no es otra cosa? Claramente, porque si Dios dice algo, va a estar conforme a lo que Él ya habló en su palabra, que está escrita. Entonces, por ese motivo es tan importante acudir a la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, estar en comunión con Dios por medio de su palabra, oír la voz del Espíritu Santo por medio de su palabra. Muchas veces nosotros dejamos de lado eso y simplemente nos dedicamos tal vez a una relación con Dios un poco mística, lo cual obviamente la búsqueda de Dios es espiritual, oramos, conversamos con nuestro Señor, pero digamos que la oración es la parte de la comunicación con Dios en la cual nosotros nos derramamos delante de Dios, pero el feedback, la palabra de Dios, las respuestas de Dios vienen por medio de su palabra. Tal vez
digamos, de una forma ordinaria o común. Tal vez Dios puede dar un sueño eventual para una cosa particular en tu vida, sí, lo puede hacer si Dios quiere. Yo no puedo coartar a Dios si Él lo desea hacer así. Si Dios quiere mostrar algo, y te lo puede mostrar por medio de un sueño, eso puede suceder. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ese sueño es de Dios siempre y cuando lo que te está diciendo Dios es conforme a su palabra, si no, no. Entonces, ese es el cuidado que debemos tener, no apagar toda nuestra vida de comunión con Dios, sino potenciándola siempre, pero corroborando con la palabra de Dios si verdaderamente lo que estamos sintiendo o creemos que viene de Dios está conforme a su voluntad o no. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Dios en su palabra, el Espíritu Santo en su palabra, nos dejó la voz de Dios impresa. Aquí está el texto que yo les mencionaba recientemente. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Él, Pedro, luego de haber dicho que él tuvo una visión en el monte, haciendo alusión a ese momento que yo les comentaba de la transfiguración, él dijo esto, el apóstol Pedro. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen ustedes bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. De alguna forma, el apóstol Pedro está diciendo, ¿saben qué? Ustedes preocúpense, busquen la palabra de Dios, presten atención a lo que la palabra de Dios dice, porque ella es una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Todo esto, ¿hasta qué? Hasta que llegue el día. ¿Y cuándo será el día? Cuando venga el Señor Jesucristo, y ahí podremos conocer sí las limitaciones que tenemos hoy. La Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras tienen importancia en este mundo. En el venidero no, porque ya todas las cosas serán reveladas. Pero en este mundo, la revelación que Dios nos dio de su persona y de lo que debemos hacer está por medio de su palabra. ¿Ok? Entonces eso es relevante. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. El Señor Jesucristo orando al Padre dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. O sea, el Espíritu Santo santifica al creyente por medio de la palabra, de manera que el Espíritu Santo tiene un rol importantísimo en la palabra de Dios. Muchas veces, y ahí es donde debemos tener cuidado, muchas veces nosotros nos ponemos bibliólatras. Y bueno, alguien podría decir, pero ¿es bueno tener en alta estima la Biblia? Por supuesto que sí. Es bueno tener en alta estima la Escritura, porque es la palabra de Dios, porque es lo que el Espíritu Santo nos dejó, pero ahí está el tema. Es lo que el Espíritu Santo nos dio. Entonces, muchas veces nosotros o podemos caer en el error de poner a la palabra de Dios en el lugar del Espíritu Santo, y eso no debe ser así. La palabra de Dios es utilizada por el Espíritu Santo para mostrarnos al Dios unitrino y también para guiarnos a nosotros. Pero es el Espíritu Santo. Por eso, en Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo está hablando de la armadura de Dios, él dice, refiriéndose a la palabra, la espada del Espíritu. Él no dice la espada del cristiano, es la palabra de Dios. No, el apóstol Pablo dice la espada del Espíritu es la palabra de Dios, de manera que la palabra de Dios es el medio que utiliza el Espíritu Santo. Así que nosotros debemos tener cuidado con eso, porque podemos enfocarnos mucho en la Biblia como un libro y olvidar que ese libro fue inspirado y Dios es quien tiene el control del contenido de eso por medio del Espíritu Santo. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. La Trinidad no es el Padre, el Hijo y la Biblia. La Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien se dio a conocer al Dios unitrino por medio de la Escritura. La Escritura es un medio que tiene una labor importante en esta vida. Sin embargo, sin duda alguna, es infalible, es lo más importante, es la palabra profética más segura, pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, insisto, hay hermanos que yo creo que con un buen deseo, más bien un celo que puede ser bueno, pero apagan o anulan la obra del Espíritu Santo por poner encima la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo obra por intermedio de esa palabra. Yo no puedo poner a la palabra de Dios en un nivel que no tiene, al nivel de la deidad. A eso me estoy refiriendo. Sí hay que tenerla en alta estima siempre.
¿Ok? Salmo 119, verso 160, la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Entonces, el Espíritu Santo nos dio la palabra, la Biblia, las Escrituras, siendo este medio el más seguro para poder conocer la revelación de Dios. Ahora, una pregunta que también es importante hacernos y que es muy común y que genera mucha duda, principalmente al principio, cuando uno conoce a Cristo, cuando uno cree en el Evangelio, se arrepiente de sus pecados y comienza este proceso, digamos, del comienzo. Una de las cosas que uno se pregunta es cómo podemos estar seguros de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Porque ¿por qué razón el mormonismo no? ¿Por qué razón los testigos de Jehová no? ¿Por qué razón el, no sé, el Islam no? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios, no otros textos? Y la respuesta es la propia evidencia interna de las Escrituras. La propia evidencia interna de la Escritura. La misma Biblia nos dice que las Escrituras son inspiradas por Dios. Y aquí viene este término importante que también vamos a estar desarrollando, la inspiración. O sea, ¿cómo podemos estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios? Primero, por el testimonio interno. La misma Biblia señala que esta fue inspirada por Dios, es decir, proviene de Dios mismo. La idea de la inspiración es una idea de origen, proviene de Dios. La palabra griega que ustedes pueden ver ahí, que tal vez no pueden leer, es theopneustos, theopneustos, que significa precisamente inspirada, más que una inspiración, porque se traduce habitualmente como toda la palabra de Dios es inspirada. En rigor, esa palabra theopneustos significa exhalada o expirada, ¿ok? Expirada o expirada. Entonces, esa es la idea. O sea, ¿cómo podemos estar seguros de que la palabra de Dios es realmente, la Biblia es realmente la palabra de Dios? El mismo testimonio interno de las Escrituras señalan eso y vamos a estar revisando algunos pasajes que nos muestran justamente eso. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura, note bien, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces nosotros vemos acá cómo es que en la propia palabra de Dios, en este caso particular, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, a su discípulo, a su colaborador y discípulo a la vez, toda escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, cabe señalar que cuando Pablo está escribiendo eso, el Nuevo Testamento no existía todavía, de manera que se está refiriendo al Antiguo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros por implicación podemos asumir que las palabras de Pablo también tienen una labor, tienen un rol santificado, y eso es también lo que se demostró con el tiempo. ¿Ok? Entonces, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, vemos acá cómo la palabra de Dios proviene de Dios. Y eso es importante. ¿Qué significa la inspiración? Que la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras no nacen de la intención del ser humano. No, nacen de la intención de Dios. Dios la exhala, Dios la inspira, o más bien la expira. Theopneustos, que es la palabra griega que se refiere a esto. Ahora, no nació del deseo de los hombres. En segundo lugar, se originó en Dios, proviene de Dios. Por eso se dice que fue exhalada o expirada, ¿ok? Así que eso es importante. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es la palabra de Dios? Porque Dios mismo obró, el Espíritu Santo obró en el proceso de la escritura que tenemos hoy, inspirando a los hombres que escribieron lo que nosotros tenemos acá. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, el mismo apóstol Pedro, que tuvo tiempo de intimidad con el Señor, que estuvo con él, señala lo siguiente: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¿Se da cuenta? O sea, la palabra de Dios no nace del corazón del ser humano de hacer algo. Es Dios, particularmente la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, guiando a estos hombres a escribir estas cosas. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea, lo que está escrito viene de parte de Dios.
Por ese motivo podemos tener la tranquilidad, y eso evidentemente se asume por fe, confiando en Dios, sabiendo y reconociendo la obra del Espíritu Santo. Es una convicción que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. No es un convencimiento intelectual, porque si fuera intelectual hay muchas personas que son más capaces que nosotros, mucho más capaces, que tienen doctorados, etcétera, pero no tienen el entendimiento que nosotros podemos llegar a tener de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque esto es un entendimiento que proviene de Dios. No es un entendimiento intelectual, sino que es dado por el mismísimo Dios, que vamos a estar viendo más adelante también ese concepto de la iluminación. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, sabiendo que la inspiración implica que nació del deseo, no nació del deseo del hombre, que proviene de Dios, que fue expirada por Dios, exhalada por Dios. ¿Quién es el autor de la Biblia? Y la respuesta es clara: el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, quien usó a hombres para que fueran el instrumento mediante el cual daría a conocer su revelación. Ok, entonces el autor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa a seres humanos para dar a conocer su revelación. John Owen, puritano inglés, señaló lo siguiente. Dijo: la inspiración de las mentes de estos profetas con el entendimiento y comprensión de las cosas reveladas era esencial. También era necesario que las palabras fueran sugeridas a aquellos para que ellos infaliblemente declararan lo que se había revelado. Sus manos también necesitaron ser guiadas cuando escribían las palabras sugeridas a ellos. Por ejemplo, en Baruch, este personaje Baruch, que sale en Jeremías capítulo 36, versos 4 y 18. Estas cosas juntas hicieron a la escritura, infalible. Entonces, vemos que el Espíritu Santo inspira a los hombres, Es el Espíritu Santo quien pone en estos hombres a escribir estas cosas. No nacen del corazón de los hombres hacer eso. Por ese motivo es que uno puede ver un hilo conductor perfecto de Génesis a Apocalipsis. Y eso es increíble porque la escritura fue escrita por más de 40 autores en un periodo aproximado de 1500 años, con personajes de distintas capacidades, de distintos oficios. La Biblia fue escrita por reyes, por pastores, por pescadores, por médicos, por esclavos, etcétera. Entonces, vemos nosotros que pese a esa cantidad de autores, tiene un hilo conductor maravilloso que solamente podemos entender por la obra del Espíritu Santo. Ver que el Espíritu Santo obró en esas personas para dar lo que nosotros tenemos en nuestras manos el día de hoy. Ahora, ¿cómo fue el proceso de inspiración en el autor? El Espíritu Santo preparó a los hombres toda su vida, ¿ya? Esto es súper importante, toda su vida. El Espíritu Santo permitió y los hizo pasar por experiencias, les dio capacidades y en el momento oportuno llevó al escritor a tomar la pluma y a escribir lo que Dios quería que él escribiera. Entonces el Espíritu Santo inspiró cada idea que se plasmó en palabras. Los autores humanos, las personas, estuvieron 100% pasivos y 100% activos a la vez, porque a ellos no se les obligó a escribir mensajes contrarios a lo que ellos querían escribir. Pero finalmente el autor definitivo es el Espíritu Santo. O sea, aquí es importante esto, ya lo expliqué anteriormente, pero vale la pena volver a repetirlo. La inspiración no significa posesión. No es que el Espíritu Santo entró en cada escritor y el escritor puso los ojos blancos como un medium y empezó a escribir y quedó lo que el Espíritu Santo quería que escribiera. No. La inspiración es un proceso en el cual el Espíritu Santo apartó a esta persona desde el principio, desde que nació, lo hizo pasar, vivir experiencias, aprender cosas, para luego poder escribir. Por ejemplo, un ejemplo súper conocido por todos, Moisés. Moisés es el escritor del Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, ¿quién fue Moisés? Dios lo apartó, el Espíritu Santo lo guió, lo rescató cuando fue echado en el río, ¿cierto? Él lo rescató, permitió que se criara, fuese instruido en toda la ciencia, el conocimiento de las leyes de los egipcios. Luego de eso,
el Espíritu Santo permitió que él fuese desterrado, se autodesterrara producto del miedo y que viviera y aprendiera la humildad bajo el cuidado de un rebaño de su suegro, ni siquiera era de él, durante un periodo de 40 años en el desierto. Y luego de haber tenido una formación increíble con la ciencia, con todo el conocimiento egipcio, pasó a estar 40 años desintoxicándose de todas esas cosas, viviendo humildemente, aprendiendo mansedumbre. De hecho, era el hombre más humilde del mundo en ese tiempo. ¿Y qué sucedió? Sucedió que Dios lo toma, lo llama y el Espíritu Santo hace que él escriba, ¿cierto? 5 libros, el Pentateuco completo, en función, ¿para qué? Para que nosotros el día de hoy pudiésemos conocer la voluntad de Dios en ese tiempo. Entonces, es increíble. La inspiración implica todo, no tan solo el momento en el cual Moisés tomó la pluma y escribió. Entendamos que en ese tiempo habían otros medios para escribir, no la pluma, es una forma figurativa de decirlo, pero entendamos que el Espíritu Santo preparó toda la vida de Moisés para ese momento. Toda la instrucción que él recibió estaba encaminada a eso. Entonces, pese en ese sentido, él fue un instrumento con el cual Dios dio su palabra, pero en ese aspecto es que él estuvo activo, siendo que él fue el que escribió, pero la inspiración provino de Dios, provino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien expiró estas palabras que tenemos hoy en nuestro poder. ¿Okay? John Owen señala lo siguiente: el Espíritu no se le apareció en una visión a unos cuantos individuos escogidos, ni le susurró al oído de forma que estos escritores bíblicos no fueran sino secretarios que no usaran sus propias mentes, sus propios genios o propias personalidades al formular sus propios pensamientos y palabras, sino que movieran mecánicamente la pluma mientras que el Espíritu Santo les decía exactamente qué tenían que decir. Este punto de vista prescinde de lo que es obvio en la escritura. O sea, queridos, no es que Dios poseyó mecánicamente y ellos escribieron un dictado que Dios les dijo, no. Toda esta palabra fue procesada por estos hombres, pero, provenía de Dios. Las palabras, Moisés no utilizó palabras que él no conocía. El Espíritu Santo inspiró todo el conocimiento que él tenía y las palabras que empleó son palabras de él, pero que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Las formas en las cuales estos hombres escribieron. Recordemos que hay muchos textos poéticos, sapienciales se les conoce en la escritura. Los proverbios, por ejemplo, son escritos en forma de dichos cortos de sabiduría. Ahora, esa forma es una forma literaria del ser humano. Salomón conocía esa forma y Dios inspiró a Salomón para que escribiera esas cosas. Como de la forma en el género literario que Salomón conocía, pero las palabras y el contenido es el contenido de Dios. Entonces vemos cómo la Biblia, la palabra de Dios, tiene una naturaleza humana y divina. Por eso decíamos 100% humana y también, o sea, el humano tiene una participación 100% activa y 100% pasiva a la vez. Parece una contradicción, oxímoron, pero en realidad no lo es así. Y aquí nosotros vamos a ver cómo es que la misma Biblia, dentro de la misma Biblia, vemos que se señala que ciertas cosas las dijo el Espíritu Santo, sobre todo cuando en el Nuevo Testamento se cita al Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, Pablo y el escritor de Hebreo hablan de que el Espíritu Santo dijo estas palabras y nosotros vamos a encontrar que lo que está ahí escrito son citas del Antiguo Testamento. En este caso, el texto que vamos a leer ahora es una cita del Antiguo Testamento. Note lo que dice el Señor acá, Mateo capítulo 22, verso 43. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor diciendo, y ahí sigue, dijo el Señor a mi Señor, y es la cita de un pasaje del Antiguo Testamento? Entonces Jesús está diciendo que David en el Espíritu escribió eso. O sea, David lo escribió, pero fue el Espíritu quien lo escribió finalmente. En Hechos capítulo 1, versículo 16. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pedro. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. ¿Se da cuenta? Por boca de David, el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. El Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Entonces nosotros vemos aquí
cómo es que el Espíritu Santo es el que habló por medio de David. Ya fue David, pero guiado por el Espíritu Santo. Vemos también otro texto acá, a continuación. Hebreos capítulo 3, versículo 7. El escritor de Hebreos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y aquí hace una cita al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Entonces se da cuenta cómo es que el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro y también el escritor de Hebreos reconocen en estas citas que ellos mencionan del Antiguo Testamento al Espíritu Santo obrando y hablando. ¿Ya? Eso es lo primero. Pero también vemos que no anula a la persona. El mismo Señor dijo, por ejemplo, entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Mateo capítulo 8, versículo 4. ¿Se da cuenta? ¿Quién ordenó, quién dijo esto, quién mandó esto? Fue Dios por medio del Espíritu Santo cuando habló a Moisés en el desierto. Pero el Señor Jesucristo dice esto cuando esta persona tenía que presentarse adelante en este caso particular era un leproso. Y la ley establecía que el leproso, luego de haber sido sanado, debía presentarse delante del sacerdote. Y eso estaba escrito en la ley. Entonces el Señor dice, si no ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Pero quién ordenó esa ley? Dios. Pero aquí el Señor dice que fue Moisés. Entonces se da cuenta cómo es que la inspiración de los autores es relevante comprenderla desde la perspectiva de que no anulan a la persona nunca escribió algo que no quería escribir, sino que la inspira, proviene del Espíritu Santo, pero utiliza como instrumento a las personas. Yo siempre doy este ejemplo, perdónenme, pero no tengo otro, el que voy a dar ahora. La inspiración es lo mismo que cuando tú escribes algo en un cuaderno, en una hoja. Tú tomas un lápiz, por ejemplo, este lápiz es de color rojo, y yo voy a escribir lo que yo quiero en un cuaderno. Entonces voy a escribir lo que yo quiero, pero el mensaje que va a quedar escrito va a ser en color rojo. ¿Por qué? Porque el lápiz es rojo. Y no va a quedar en el grosor que yo quiero, sino en el grosor que es el lápiz. En este caso, un lápiz 07. Entonces, esa es la misma idea de la inspiración. Es Dios quien quiere dar a conocer su voluntad, el Espíritu Santo, quien da todo lo que se va a escribir, pero el autor vendría siendo el lápiz, el instrumento por el cual Dios deja plasmadas sus palabras. Entonces, eso es lo que implica la inspiración. En Marcos capítulo 7, versículo 10, el mismo Señor Jesús también dijo esto, miren, y esto es increíble, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. ¿Quién dijo eso? Dios, el Espíritu Santo lo dijo por medio de Moisés, pero el Señor está diciendo que Moisés lo dijo. Entonces vemos cómo la inspiración es Dios obrando por medio de instrumentos humanos, utilizando las palabras que los instrumentos humanos tenían, conocían, utilizando las formas que los seres humanos tenían y conocían. ¿Ok? Eso es. No es que vino de pronto una posesión de parte del Espíritu Santo y como un medium comenzó a escribir. No, esa no es la inspiración. Ahora, pregunta número 9. ¿Cómo el hombre puede entender la revelación dada, perdón, ahí me comí una A, por el Espíritu Santo? ¿Cómo el hombre puede entender la revelación dada por el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo obra primeramente inspirando su palabra, pero también capacita a las personas para que puedan comprender la palabra. Y eso es lo que se conoce como la iluminación. En respuesta, el Espíritu Santo no solo inspira al escritor, sino que también le da el entendimiento espiritual al ser humano para que pueda entender la palabra de Dios. A esto se le llama iluminación. Lo que nosotros, hermanos míos, tenemos hoy es iluminación. Hoy no hay nueva revelación. Es decir, lo que Dios ya dio, todo lo que tenía que dar al ser humano. El punto álgido de su revelación fue el Señor Jesucristo.
Y ahora, luego de la venida del Señor Jesucristo, Dios no va a revelar nada nuevo. Lo que sí hace es por medio de su Espíritu Santo iluminar, dar un entendimiento de lo que Él ya reveló. Por esa razón no hay nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones, hermanos míos. Todo lo revelado está en la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Lo que nosotros hoy tenemos no es una revelación de Dios, no es una nueva revelación de la palabra de Dios. Cuando usted escuche a alguien decir eso, es un falso profeta, porque no hay nueva revelación. Lo que sí hay es iluminación, un mejor entendimiento dado por el Espíritu Santo de lo que Dios ya reveló de forma general una vez. La palabra profética más segura en la Escritura y la fe fue una vez dada. Es lo que dice Judas en el versículo 6 de su corta epístola de un capítulo. Judas 1.6 dice que la fe fue dada una sola vez. A eso se refiere. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. No hay más revelación. No hay más revelación. Lo que hace el Espíritu Santo luego que inspiró a los escritores para que nosotros tengamos la Biblia, lo que hace hoy el Espíritu Santo es una acción en los que leen la Escritura, que es la de iluminar lo que está ahí. Eso es lo que ya hace el Espíritu Santo hoy. No da una nueva revelación, sino un nuevo entendimiento o un mejor entendimiento de lo que ya fue dado. Edwin Palmer dice, cuando el Espíritu Santo entra en la vida de la persona, la ilumina. Le da entendimiento, la enseña, abre sus ojos, quita el velo de su corazón y sensibiliza su corazón a fin de que pueda conocer las cosas del Espíritu de Dios. En Hechos 16:14, por ejemplo, vemos cómo el Espíritu Santo abre el entendimiento de las personas para que comprendan la palabra de Dios. Y eso es increíble. ¿Saben por qué? Porque Pablo no era, pese a que era un gran intelectual, no tenía la capacidad de hacer que nadie creyera en el Evangelio. Era el Espíritu Santo quien abría el entendimiento de las personas. Y el día de hoy pasa lo mismo, no porque uno pueda tener palabras elocuentes o un pensamiento ordenado, significa que las personas que lo escuchen a uno van a decir, oh, el Evangelio es verdadero. No, es el Espíritu Santo quien ilumina a las personas, les abre el entendimiento. Y uno de los ejemplos más lindos que encontramos es en Hechos capítulo 16, versículo 14, cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, entra por primera vez ahí a Macedonia y llega a este lugar de donde estaban las mujeres, entre ellas Lidia. Y esto es lo que dice el texto, dice Hechos 16, 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, escuchaba la predicación de Pablo, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo ilumina a Lidia para que comprendiera lo que el apóstol Pablo decía. ¿Acaso Pablo estaba hablando de cosas enredadas, difíciles de comprender? No, no estaba hablando de cosas enredadas, estaba hablando del Evangelio, pero el entendimiento del Evangelio solo es posible cuando el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Sin eso no hay nada. Sin esa labor no hay verdaderamente nada. Entonces, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. En Efesios capítulo 4, versículo 18, habla de la condición natural de las personas. Esta es la condición natural. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La dureza en el corazón del incrédulo genera obviamente un corazón, un entendimiento entenebrecido, en tinieblas, oscuridad. Por eso se llama iluminación, porque el Espíritu Santo viene a iluminar, a dar luz a algo que tal vez ya conocía. Por esa razón hay muchas personas que oyeron el Evangelio, pero que de pronto, ¿qué sucede? Lo oyeron, no creyeron, hasta que un buen día, simplemente el Espíritu Santo le dio claridad, iluminó su entendimiento y pudo captar todo. Y eso es increíble y eso ocurre. ¿Y es por qué? Porque el Espíritu Santo da iluminación a lo que ya reveló por medio de la palabra. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 12 al 18. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en él, en el fin de aquello que había de desvanecerse, la gloria que se manifestaba en su rostro.
pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Se está refiriendo a qué libertad? A la libertad de la esclavitud, de tener un entendimiento entenebrecido, ensombrecido, de no conocer la verdad. A eso se está refiriendo, la esclavitud de la mentira. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Lucas capítulo 24, versículo 45, este episodio, ¿cierto? Cuando el Señor estaba con sus discípulos, ellos no le reconocieron en un principio, pero en el versículo 45 dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. ¿Acaso no la habían leído? Sí, la habían leído. ¿No la entendían? No, no la entendían porque no habían recibido de parte del Espíritu Santo la capacidad para comprender la palabra de Dios. Por eso es que muchas personas pueden leerla con fines académicos y no ser regeneradas. ¿Por qué? Porque no son guiadas por el Espíritu Santo. Hay personas que te dicen, bueno, yo he leído la Biblia muchas veces, yo iba a un colegio católico, en el Don Bosco, y me hacían leer, etcétera, y dicen que conocen la Biblia. No conocen nada porque el Espíritu Santo no les ha quitado el velo. El Espíritu Santo solamente es quien ilumina a las personas para que puedan conocer a Dios por medio de la revelación especial, que es la palabra. Efesios capítulo 1, versos 17 al 18. Note bien las palabras de Pablo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Ah, sí, hay algunos que trabajan en el Don Bosco. Perdón. Les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, Pablo está pidiéndole, note esto, a Dios, que los cristianos que ya nacieron de nuevo tengan una mayor iluminación. Por eso dice, les dé espíritu de revelación, de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Aquí está lo que estamos hablando, la iluminación de la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no viene a nosotros y nos da una iluminación de la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder comprenderlo. Primeramente, cuando éramos incrédulos, y también para conocer más profundamente al Señor por medio de su palabra, necesitamos, requerimos del Espíritu Santo. No, el conocer más de la Biblia no te hace más espiritual. Buscar al Señor, rogarle a Dios que por medio de su Espíritu Santo te dé iluminación de ella y puedas comprenderla para vivirla. Eso sí hace un conocimiento efectivo de las Escrituras. Nada sacas con saber muchas cosas de la Biblia o de la teología si no tienes y no vives conforme al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien hace esa obra verdadera en tu vida. Entonces nos encontramos nosotros con este texto que vimos ahora. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de persona demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. O sea, el evangelio no es solo palabras elocuentes, el evangelio es revelado por medio del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Por eso habla de la unción. La unción se refiere a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. A eso se refiere. A la iluminación se refiere justamente a la labor del Espíritu Santo instruyendo a las personas en el entendimiento de la palabra de Dios. Esa es la unción. Primera de Juan 2, versículo 20 primero y luego el 27. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira,
y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. ¿Se da cuenta? Entonces vemos acá cómo es que la unción del Espíritu Santo le da iluminación al incrédulo y también a nosotros, los creyentes, para conocer, para entender de mejor manera lo que Dios ya reveló una vez. Edwin Palmer dice, el telescopio, creo que lo redacté mal. Ah, ya. El telescopio no muestra un nuevo objeto delante de la persona, sino que hace visible lo que ya está allí. Así sucede con la iluminación por medio del Espíritu Santo. El Espíritu abre los ojos espirituales del hombre para que vea la revelación que ya está ante él. Esa es la idea. La iluminación, la obra del Espíritu Santo mostrándonos lo que Dios ya reveló de una manera más clara, no es traer nueva revelación, sino que en realidad darnos herramientas para poder contemplar de mejor manera la revelación que ya está. Por eso el ejemplo del telescopio. El telescopio, tú puedes mirar el cielo y darte cuenta y ver una estrella a lo lejos. Pero el telescopio, ¿qué hace? Te amplifica la visión de la estrella para que tú puedas verla más en detalle, para que puedas tener una observación mejor. Eso es lo que hace la iluminación del Espíritu Santo. Dios inspiró más bien a los escritores de la Biblia y hoy a nosotros nos ilumina para que podamos comprender lo que Él tiene para nosotros. Así que esa es la importancia de la obra del Espíritu Santo. Él dio la revelación, pero esa revelación que Él dio, la dio de forma especial por medio de la palabra, de la Escritura, habiendo primeramente inspirado a los autores para que nosotros tengamos los 66 libros que tenemos hoy. Y ahora, hoy por hoy, para que las personas entiendan eso, el Espíritu Santo obra iluminando el entendimiento, primeramente de los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para que creamos en el Evangelio, y luego de eso, ya estando en la fe, siendo creyentes, Dios nos da esta iluminación para seguir conociéndole más profundamente, más profundamente. Eso, hermanos míos, era lo que tenía preparado para hoy con respecto a la labor del Espíritu Santo en la revelación de Dios. Preguntas.